Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a Buenos Días. La palabra de Dios nos habla de una persona con una historia muy inspiradora, de una persona que pasó por drama, que pasó por suspenso, pero que además mantuvo su compromiso y además una historia que está llena de sueños. Así que quiero que vayamos a leer esta historia, parte de esta historia en Génesis capítulo 37. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Para los que han leído la historia de José probablemente suena un poco repetitiva, pero para aquellos que no la han leído o aquellos que no la han escuchado, déjenme decirles que es muy interesante. Es una historia de la que incluso pudiéramos hacer una película, suena a una película ya desde que lo lees y hay quien ha hecho pues precisamente novelas o series o películas de la vida de José. Y como acabamos de leer, José era el menor de sus hermanos. Él iba a cuidar las ovejas, el ganado de su padre, pero le tenían mucha envidia, estaban muy enojados con él, sus hermanos, y esto porque, como leímos, su padre lo había tenido en su vejez. Desafortunadamente para él, pues sus hermanos no lo tomaban muy bien, quiero pensar que era demasiado notorio. Y un día José le cuenta a sus hermanos pues que había soñado algo. Una noche antes les dijo, soñé lo siguiente, y lo podemos ver en Génesis 37:5. En ese sueño José y sus hermanos estaban recogiendo trigo y de repente dice la historia que José ve que su manojo de trigo se mantiene derecho, se mantiene erguido, y entonces los de sus hermanos se inclinan ante su manojo y se enojan porque entonces él está dando a entender, o ellos entendieron, que el manojo de José lo representaba a él y que los otros manojos se inclinarían ante él, que eran ellos mismos. Y pues lo envidiaron más, se enojaron más con él por lo que él estaba diciendo. Interesante, ¿no? Interesante porque no sé si te ha pasado que tienes algún sueño, que tú has soñado algo, el Señor te ha puesto algún plan, alguna meta, y tú se lo cuentas a alguien y le dices, mira, soñé que todos me escuchaban, que yo era un jugador de fútbol y que yo metía todos los goles, o que yo era un piloto, un empresario o alguien muy exitoso, y realmente se lo cuentas a alguien y de repente bah, te baja de la nube y te azota. Y a José le pasó exactamente eso, porque sus hermanos ni siquiera le dejaron quizás terminar el sueño. Ellos simplemente por lo que habían escuchado acumularon envidia y odio en su corazón y lo odiaron mucho más. Y no quedó ahí, porque José tuvo otro sueño, lo podemos leer en los versículos del 9 al 11. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Pero es ahí donde veo una reacción diferente entre sus hermanos y su padre, una reacción diferente de acuerdo a su carácter, y es que sus hermanos por un lado acumularon envidia, acumularon odio, pero su padre acumuló o quiso entender por qué su hijo soñaba eso. Y es que Jacob ya había tenido un encuentro con Dios cara a cara, había peleado con Dios, y era por eso que le había puesto Israel. Eh, y pues él decía, oye, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo estará soñando esto? Y Jacob tenía suficientes razones para creer que Dios se estaba moviendo ahí, porque él ya conocía a Dios. Y vaya que Dios estaba hablando a través de los sueños de José, estaba dando una revelación bastante importante,
pero costaba entenderlo en ese momento. Principalmente creo que porque era un joven de 17 años en medio de pues 11 hermanos más que se inclinarían ante él. Y sabes, Jesús hizo algo parecido, algo con una persona que él había profetizado, él había dicho que lo iba a negar 3 veces. Y sí, creo que ya sabes a quién me refiero, Pedro. Pues sí, se trata de él. Y no, él no tuvo un sueño, él no tuvo una revelación así como José, pero sí podemos encontrar algo de su historia en Lucas 22, versículo 31. Acompáñame a leer. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Versículo 60. Pedro dijo, Hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. A lo que quiero llegar es que Jesús no fue a la cruz odiando a Pedro. No se fue con ese rencor y no lo condenó. Ni siquiera lo envió inmediatamente al infierno, porque creo que muchos lo hubieran hecho así. Pedro fue columna del Evangelio, de la primera iglesia, predicando a multitudes, y no solo eso, sino haciendo que multitudes vinieran a los pies de Cristo, creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Y no solo se cumplió la parte que le había dicho Jesús de me vas a negar 3 veces. Mucha gente lo dice al revés, me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces, pero es no, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y se cumplió también la otra parte que le dijo, una vez que tú te recapacites, te arrepientas de lo que estás haciendo, de lo que pases, entonces ve y fortalece a tus hermanos, afirma a tus hermanos. Y yo creo que algo parecido sucedió con Israel y con José o con Jacob, porque su papá, lejos de condenarlo, lo que hizo fue tratar de entender el sueño, tratar de entender a su hijo, qué era lo que Dios estaba diciendo. Así también José pasó por un proceso difícil. Él verdaderamente tuvo que ser vendido por sus hermanos, librado de la muerte por el Señor, usando a Rubén, su hermano mayor. Fue vendido, llegó a ser mayordomo de Potifar, el jefe de la guardia del faraón. Era un puesto, yo creo, muy importante, pero después fue acusado de abuso sexual por la esposa de este hombre. Terminó en la cárcel y estuvo ahí por algunos años. Y fue ahí donde, en el momento donde no podía ir más abajo, Dios lo levanta y le hace entonces ver lo que él había mostrado en los sueños que había tenido a los 17 años. Lo podemos leer en Génesis capítulo 41. 2 años después, el rey de Egipto tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río Nilo. De pronto vio que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se ponían a comer el pasto que había a la orilla del río. También vio salir del río otras 7 vacas flacas y feas, las cuales se pararon junto a las primeras 7 vacas, y de repente las flacas y feas se comieron a las gordas y bonitas. En ese momento el rey se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo brotaron 7 espigas verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas sin trigo y marchitadas por el viento del desierto. Y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. Sin embargo, al levantarse estaba tan preocupado que mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno pudo decirle lo que significaban. Y llegó la oportunidad de José. En cada paso él fue
probado, su fe era probada, y como esclavo, como mayordomo, como prisionero y después como gobernador, él se mantuvo fiel a Dios. Todo para que el día de su oportunidad Dios lo levantara y fuera el gobernador, el segundo después del faraón, en la mayor potencia del mundo conocido en aquel momento. No era cualquier puesto, no era cualquier persona, él era el que tomaba las decisiones porque había sido hallada en él una sabiduría especial de parte de Dios. Así como José tenía un potencial que Dios había visto desde muy joven en él, también Jesús vio potencial en Pedro. Por eso le dijo, una vez que tú te arrepientas, ve y fortalece, afirma a tus hermanos, anima a tus hermanos. Y tú y yo hoy tenemos en la Biblia varios versículos que fueron inspirados a Pedro, fueron inspirados por el Señor y están escritos en su palabra para que tú y yo seamos fortalecidos, seamos animados. Así que quiero que los leas conmigo. Son versículos muy importantes, muy especiales, y ponles mucha atención porque son palabra de Dios para tu vida. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Primera de Pedro 4, del 15 al 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este versículo es muy especial. Primera de Pedro 1:21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. José fue usado por Dios para salvar a su familia, para salvar a mucha gente. Pedro fue procesado por Dios para fortalecer a sus hermanos y nos fortalece hasta el día de hoy. Su palabra está ahí, lo que él escribió de parte de Dios está ahí, está escrito para que nosotros seamos fortalecidos. Ahora es nuestro turno, seamos fortaleza para los demás, seamos aquellos que tienen una palabra de fe, aquellos que tienen una palabra del Señor, de la Biblia, aquellos que tienen una palabra de aliento para el que está perdido, para que venga a los pies de Cristo y conozca la verdad, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Nuestra vida puede pasar por momentos difíciles, pero de todo eso el Señor nos mostrará lo bueno. Nuestro compromiso es permanecer fieles a Él y firmes en su amor, para que, a través de todo, Dios sea glorificado y los demás puedan darle gloria junto con nosotros. Y bueno, este fue el devocional de hoy. Si te gustó, por favor dale un like y puedes compartirlo con tus familiares y amigos. Si tienes algún comentario puedes dejarlo aquí abajo, y también te invito para que nos sigas en Facebook, para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y podamos hacer más grande esta comunidad. Así que esto fue todo por el día de hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Hasta luego.